cosa es segura. Soy el detective Enigma y mientras tenga este canal, juro que no me rendiré. Ok, nota personal. La próxima vez que haga un video tendré que agregar 1001 filtros para que se mantenga al aire. Ay, vaya, ha llegado email. A ver... Para el señor detective. Buenas tardes, caballero. Como el año pasado ha sido usted el más afectado a nivel psicológico tras reseñar su parte del especial de No Halloween, así como el primero de los analizadores cuya reseña fue encontrada, un servidor va a devolverle el favor. El Comité de Especiales Festivos, junto con un servidor, ha decidido compensarlo dejándole las riendas para el siguiente especial el próximo 31 de octubre. Venga cuanto antes a mi establecimiento cinematográfico, el Random Cinema, y será recompensado, y esta vez no con dolores. Atentamente, Sir Pocón de Yoy VIII. Morsa realista, ¿cuál es lo próximo en mi agenda? Pues déjalos pospuestos. No todos los días estás a cargo de uno de los especiales más prometedores de habla hispana. Realmente no sé si admitirán morsas en el establecimiento, pero perfectamente podrías disfrazarte de guardia y entrar cuando nadie esté mirando. ¿Con qué es ahí donde vas? Pues te estaré esperando. Y te aseguro que de una u otra forma seré la atracción principal. Disculpa, ¿pero es este el concierto de música y animación clásica? Creo que sí. ¿Cómo es que no hay nadie por aquí? ¿Es que han puesto otra película insufrible de Bill Racord? Tengo entendido que todos los años pasa algo malo en este evento. Nadie en su sano juicio vendría. Perfecto, así no tendremos que aguantar criajos. ¿Solo 2 personas? Esto es un récord de audiencia. ¿Cómo van los preparativos? Todo está programado en orden, pero me siento nervioso. Tranquilo, si para cuando salgas no te han disparado, significa que todo va a ir bien. Además, en esta ocasión nadie estará solo. Dudo que algún infeliz intente causar conflictos. ¡Largo de aquí! El detective Enigma es el encargado de este año. No merece vuestra atención. Y perderme un concierto gratuito de música clásica, ni pensarlo. ¡Ja! No podrán disfrutar la música.
Hablarán por encima, siempre hacen lo mismo. Esa es la gracia, señor. Todos los años se debe realizar una colaboración en Halloween como muestra de nuestros progresos personales. Te recomiendo mi programa de intercambio de villanos. Es toda una experiencia. Yo propongo subir al escenario y tomar el show. Ese robot cascarrabias pagaría una fortuna por recuperar su espectáculo. ¿Ha empezado ya mi película sobre el amor saninfómana? ¡Giote! La programación de hoy se ha cancelado a favor de un festival de ególatras sin nada mejor que hacer. Deberíamos ser nosotros esos ególatras. Disculpen, invitados, el espectáculo comenzará en breve. Egunon Guztioi, les habla Aitor Molina, y bienvenidos a este evento especial de Halloween. Hace 2 años organicé, por obligación, un concierto de música clásica donde el detective Enigma debutó con su primera reseña. En esta ocasión, él será nuestro anfitrión. Démosle un aplauso para recibirle. Muchísimas gracias, Aitor. Muy buenas tardes a todos. Soy el detective Enigma y gracias a ustedes por esta gran bienvenida, querida y numerosa audiencia. En fin, el día de hoy continuaremos con la tradición de reseñar una compilación de cortometrajes hechos en la mismísima casa del ratón, Disney. No es Fantasía 2000, eso dejémoslo para el 2020. Me refiero a algo que está más acorde a estas fechas del año. Cortometrajes animados de Halloween. Así es, nos referimos a esos cortos que cuando no nos atemorizan, nos fascinan por su animación, variedad, humor e ingenio. Y no solo veremos clásicos atemporales del ayer, algunos de ellos son cuentos bastante recientes y a veces no requieren de diálogo o narración tradicional para contar sus historias. Quizás recordarán estos cortometrajes como parte esencial de sus colecciones de VHS o DVD, o simplemente como la mejor parte de un especial de 1h30. Sin importar la razón, es seguro decir que dejaron una impresión en nuestra memoria colectiva. Y para hacerles justicia, mis colegas y yo, junto con algún voluntario que se nos quiera unir, vamos a reseñarlas uno por uno, incentivando variedad tanto en estilo como en personalidad. El primero en la lista es el dueño del establecimiento y se autoproclama como el androide más ricachón del mundo. Esperemos que su reseña sea tan buena como la pinta, o nos cerrarán el recinto por fracaso de taquilla. Démosle un fuerte aplauso para el señor Pocón de Joy. Siento ser pesimista, pero ¿no notáis nada raro en nuestra audiencia? ¿Qué son los 6 de siempre? ¿Que están disfrutando? Tenéis que mirar más allá usando el fenómeno de la destropificación. Primero tenemos a Doppelganger o Doble Maligno de Detective Enigma, posiblemente el cabecilla o Big Bad. Su segundo al mando o The Dragon sería el hombre con la máscara de tigre, que en cuerpo a cuerpo sería más peligroso que el jefe, pero menos inteligente. Por lo que la chica de los Mothbusters, que es el genio malvado, utiliza su ingenio para sacar beneficio a causa de la ignorancia ajena. Si el cara cerdo está un poco de relleno. Su rol sería la Dark Chick, aunque no sea una chica. Solo faltaría un bruto para completar la Five Bad Band, o banda de los 5 malos. Por descarte alguno de esos dos debe de ser el sexto que les traicionará. Te hemos oído, Barbas. No hablaba de ti. ¿Estás hablando de mí? Aitor, haz algo. Yo, si no tengo nada preparado. Sal e improvisa mientras nosotros improvisamos otra cosa. Esto especial, sal tú. Usted saldrá de una patada o con los bolsillos llenos de dinero. Vale, me considero una persona paciente, pero no voy a dejar a nadie indiferente con mi actuación. Es toda vergüenza ajena. Me siento estafado. Lo que os decía, son una banda de payasos incompetentes. Seguro que hay un hechizo para hacerle caer. ¿Eso es un libro de encantamientos?
¿De dónde lo has sacado? Es una historia compleja, pero he podido recortar muchos gastos de efectos especiales mediante magia. ¡Dame eso! ¡Tornado Atomicum! Así que este es un evento en el que casualmente han invitado a los villanos. Y también está Alex. Tengo la venganza perfecta, pero no voy a matarlo. Algo peor. Le robaré su reseña. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo osa aquel espectro interrumpir en mi selecta programación? Claro, ahora que me doy cuenta. Sensei Pocón, su programación incluye el orden de los cortos, pero no guiones de cómo debemos comentarlos. Paso de enfrentarme a un fantasma que es bruto e intangible. Eso es doblemente arriesgado. ¿No dispone usted de un plan B en caso de sabotaje? Dejadme pensar. No. Estaba seguro que este año no iba a suceder ningún altercado. El plan B consistiría en hacer alguna locura. Daré el recado a Guay. Hola Sir Pocón. Hola Alex. Hola Detective Alex. Guay, estamos en un apuro. ¿Dispone de algún protocolo para emergencias? Oh, sí. El champiñón de emergencia. Se supone que si te lo comes, te harás gigante. Lo aprendí de un videojuego llamado Alicia en el País de las Maravillas. Anda, Pigface, ¿qué tal tu intercambio de villanos? Guay, ¿cuánto tiempo sin vernos? Esta es la distracción que necesitamos. Así es como responde a nuestro tornado fantasma. No, si la mejor parte llega ahora. Mira, mira, ¿has visto? Aquí es impresionante. Ya casi lo tienes. Ya casi. ¡Perfecto! Ahora impulsa hacia arriba. Admítelo ya. En esta ocasión no tienes nada que hacer frente a mi supremacía. Contemplar que ahora es mi era en este lugar. La audaz se os ha adelantado esta vez. Esta noche Halloween tendrá horror y terror real. No lloréis, lo importante es participar.
No os asustéis, aprended de él. ¿Quién nos va a enseñar ser yo? Sir Bocón de Joy se le acusa de apropiación de show e invertir su capital en prácticas cuestionables como publicitar John Show. ¿Cómo se declara? Esto es un disparate. El año pasado puso una bomba en mi casa. Bueno, empezó su jefe. Sentencia. ¡Culpable! Ricky de Mushroom se le acusa de plagio y ser una sustancia ilegal. ¿Cómo se declara? ¡Culpable! ¿Alguien les conoce? Tan solo vinimos a disfrutar de la música. Culpables. Espera, Voltiok. Si todos son culpables, no es justo. ¡Inocentes! Alex López Lorenzo se le acusa de... ¡Culpable! Y lo mejor lo dejé al final. El enigma se resolvió. Qué tranquilidad. Mereció la pena echarles. ¿Verdad? ¿A quién le toca ahora? Bueno, yo mismo. Me ofrezco yo. A ver, ¿qué has hecho esta vez? Nada, te lo juro. ¿Seguro? No debería haberte enseñado el baile de la motosierra. El tornado de la otra vez ha vuelto. Menos mal que ya tenemos un grupo formado para combatirlo. Hay que llamarlos. ¿Te refieres a ese grupo? ¿Y a ellos no les dices qué habrán hecho esta vez? ¡Au! Simplemente bajamos la guardia. Al parecer, era difícil pedir un Halloween tranquilo. Yo me lo estaba pasando en grande. La canción era guay. Ahora tenéis enemigos legítimos que cantan sobre ello. Enhorabuena. Disculpe, pero creo que no es consciente del gran peligro que suponen. Tienen a su disposición un libro de propiedades mágicas con el que podrán causar severos estragos.
Ahora estarán entretenidos celebrando. Debemos colarnos de la forma que sea y arrebatarles el libro antes que sea tarde. Noto aquí como una falta de actividad notoria por parte de 2 villanos de esta sala. ¡Hey, tú! El que lleva camiseta azul morada con botella de cuestionable color. ¿Eh? ¿Se refiere a mí? Sí, sube al escenario e intenta entretener a tu anfitrión. En realidad no se me ocurre nada. Pero creo que te puedo entretener con una crítica que tengo en este formato USB. Pero antes de ponerla, hay algo que realmente me parece curioso. ¿Ah? No sé, en este día normalmente grupos de villanos como nosotros estaríamos, no sé, tratar de dominar el mundo con satanismo, invocar hordas de zombies o monstruos para sembrar el caos por la ciudad o simplemente hacer genocidio a lo bestia. Y saben, me parece curioso que nosotros solos estemos robándole el teatro a un ricachón, mostrar reseñas y robar de la caja fuerte de este lugar. ¿Nos estás llamando incompetentes? Para nada. De hecho, somos los villanos más inteligentes en esta noche. Aparte, antes de llegar aquí he visto que hoy los policías y el ejército están tan ocupados en otros altercados de Halloween provocados por entes más previsibles y macabros que ni se molestarían en visitar este simple y viejo edificio para detenernos por un simple allanamiento de morada. ¿Estás diciendo que por esta noche seríamos intocables y nadie de la ley o militar nos detendría? Sí, algo así. Me alegra oír eso. Tienes una mente algo retorcida. Ahora pon tu crítica sin ton ni son. Ok, aquí ya va mi crítica. Puedes rebajar esa faceta de tipo duro. Sé que eres de los buenos. ¿Y tú quién se supone que eres? Apenas has hablado durante todo el espectáculo. Te seré sincero. Yo no he venido por la función ni por el motín. A mí solo me interesa el libro. ¿Por qué todo el mundo quiere ese dichoso libro? La gente quiere el libro por el poder. Ya has visto que son intocables con él. A mí solo me interesa conservarlo, protegerlo de los malhechores. ¿Te estás creyendo mejor que el resto? ¿Alguien más de los presentes aquí posee conocimientos sobre la magia? Apuesto a que como mucho conocen a gente que disponga de estos conocimientos. Bueno, yo dispongo de refrescos mágicos que también sirven como pociones. Es lo mismo. Tú tienes ideas tan salvajes como ellos. Cuando bajen la guardia me haré con el libro y no me volveréis a ver. Por lo menos eso espero. Genial, más personajes de relleno, lo que necesitábamos. Oye tú, capuchita, ¿vas a quedarte todo el día sentado o piensas realizar algún aporte de utilidad a nuestro humilde evento? ¡Qué corte! Es mi primera reseña. No me digas que te trajiste una reseña por si acaso. ¡Wow! ¡Qué precavido! ¡Que salga Darkington! ¡Que salga Darkington! ¡Que salga Darkington! ¡Que salga Darkington! ¿Quién es usted? Amo, ¿no conoce usted a Red Ignitus Chill? Con él no necesitaremos a la inútil de As. ¡Que yo traje el libro! ¡Más respeto, te mando por donde has venido! Oye Darkington, después de hacerte con el programa, ¿no vas a deleitarnos con una reseña? ¡Boo! ¡Boo! Claro que la haré. Esa era mi idea desde el principio. Solo quería dejarla para el final. La última yo, que necesito trecho. Voy a ir preparándolo. Acompáñame, Voldyok. Vale, pero solo esta noche.
¡Qué cómico! El típico sartenazo aturdidor. Lástima que no funcione en fantasmas. A no ser que el sartenato también sea fantasma. Tenemos la vía libre, ni siquiera se molestaron con guardias de esos británicos que no se mueven. El plan es sencillo. El detective Enigma entrará disfrazado de Darkington y se hará con el libro. El resto nos esconderemos y les emboscamos después. En efecto, Mr. Pocón. Y una vez acabe su numerito en el Teatro del Terror, llegará la hora de hacer preguntas. Creo que sería conveniente si alguien se quedara vigilando a estos dos. No sé cuánto durará el sartenazo. Buena idea, que no se te escapen. Esperad, ¿qué? Voltioc, ¿qué te parece este atrecho? Sí, un segundo, ya voy. ¿Quién eres tú? Alto ahí, canalla aristócrata. Mi nombre es Megazak y he venido desde muy lejos para vencerte y liberar este establecimiento de tus inmundas garras. Con esta llave espada forjada en lo más profundo del universo, os derrotaré a ti y a tus espiones con una explosión lo suficientemente potente como para desintegraros de un solo golpe. Así que mejor ponte a rezar. ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Ya! ¡Hey! Toma tus dulces y no molestes, bellaco. No, espera, vuelve, que esto está a punto de estallar. Oh, mira, este sabe a fresa. Espero que aplaudan porque les gusta y no por presión social. ¡Alto! ¡Que alguien acabe con este farsante! ¡Farsante yo! ¡Ahora verás! ¿Quién tiene el libro? ¡Búsquenlo! ¡Vamos, funciona! No. Yo no vengo con él. Por Dios, os juro que es la primera vez que veo este libro. Veo que tenemos desertores entre nosotros. Los únicos desertores aquí son ustedes. ¿Podemos terminar con el espectáculo y después nos peleamos? Gracias. Ok. ¿Eso es todo? ¿No hay ninguna otra reseña de último minuto? Bien. Esta vez no habrá clemencia. ¡Quítate del camino, metiche! Guay, luche por mí.
Eggface, acabe con este personajucho. ¿Y dices que el intercambio de amos es divertido? Te llena mucho como persona, aprendes muchos valores. Atícele en el hocico, dispárele, golpéele, rápido, enséñale lo que es el dolor. Dale del ojo, muérdele el brazo, súrale, cláscale. Te acompaño a la salida. Muchas gracias. Espero vernos más a menudo. ¡Como me toque este despido! Ahora, déjate ganar. Hora de morir. ¿Por qué haces todo esto? ¿Con qué propósito vas y usurpas el concierto de otro cuando se nota que puedes organizar uno sin problema alguno? Claro, supongo que podría. Pero ¿para qué tomar el camino sensato si en lugar de eso me aprovecho de adueñarme de tu canal y monopolizarlo de tus compañeros de paso? Uy, cómo se nota que pones a tus colegas en primer plano. Ahí descuida. No me olvidaré de ellos. De hecho, aquí entre nos, tan solo obligaré a cada uno de ellos a trabajar para mí. Y aquel que se atreva a desobedecer o traicionarme, sufrirá el mismo destino que tuvo aquel títere de papel que por error mío cobró vida. ¡Ay, el pobrecito! ¡Abandonado a su suerte! Mientras nos aburrías a todos con tu largo discurso de hace un rato, alguien en capucha negra vino y destacó todo mi cuerpo con un lápiz misterioso que me dio conciencia propia. ¿Con que tú hiciste que cobrar la vida para matarme? ¡Ay, qué comes, qué adivinas! Pero bueno, ¿quién lo necesita? ¿Cuándo puedo tener el placer de acabarte yo mismo? Ya sabíais que esto no podría terminar de otra forma. Tornadum Atomicum. Es que como no me habéis dicho que tenía que hacer, me aburría y me he puesto a leer. Este libro no tiene nada de sentido. Ah, maldito Alex, mira lo que has hecho. Me voy, me voy. Oh, mundo cruel, mundo cruel. ¿Quién habría pensado que un barbudo podría destruir mi enorme belleza? Me voy, me voy. Ah, no. Y a esto llamo caer en el limbo de la producción.
libro. Lo siento, Darkington. Mi amo está fuera de juego. No se me permite recibir órdenes si no forma parte del programa oficial. Idem. ¡Ay! Veo que aquí solo entienden el idioma de los clichés. Pues nada. Habrá que matar a alguien. Oh, este día se pasa. Veamos. Capuchita, zumos, gatete o barba. ¿Por qué escoger pudiendo acabar con todos? O podría empezar con estos cerdos que intentaban atacarme por la espalda. ¡Oh, eso no! ¡Suéltame! ¡Lo hice! ¡Quédate ahí! ¿Qué? ¡Atrás! ¡Tengo un arma! ¡Y la pienso usar! ¡Esta no es mi espada! ¡Esto no es justo! ¡Es 7 contra 1! ¡Ah! ¡No! ¡En la cara no! ¡Ah! ¡Esto no ha terminado! ¡Bellacos! ¡Ay, Dios! ¿Necesitas atención médica? ¿Se encuentra usted bien? Estoy llamando a una ambulancia. ¿Cuántas pantallas negras ves? Estoy bien. Algo detuvo la bala. Oh no, Ricky, mi personaje favorito, ¿por qué ha tenido que ser él? Pobrecito. Pero tal vez haya algo que podría hacer por él. Claro que a cambio tendría que llevarme el libro y ponerlo a salvo de una vez. Adelante, ya se ha perdido la cuenta de a quién pertenece. Además, solo ha traído problemas. Sí, señor. Disculpe, ¿podría decirnos su nombre? Mi nombre es Enemil. Ejem, me refería al otro caballero. Va, ¿qué más dará? Bitzar el octavo. Pero no me gustaría interactuar demasiado con ustedes. Os pasan cosas demasiado extrañas. Necesitaréis un tesorero literal, un portero de artefactos. Lo que Reddy debería estar haciendo. Exacto. ¿Me permitiríais esta labor en vuestro extraño sistema de amistades reseñadoras? Estaríamos encantados de... Solo si te encargas de limpiar este sitio con tu magia. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Oye, podría haber colado. El año que viene te encargarás tú del especial. A mí solo me manda Sir Pocón. ¿Y por qué me paga? Te pagaré apropiadamente si resultas puntual.
Aitor, haz algo. Ya tengo suficientes trabajos. Odio a esta gente. Sacan lo peor de mí. Eso te pasa por formar un grupo con los primeros que ves. Si alguna vez quieres vengarte, cuenta conmigo. ¿Queréis formar un grupo de anti-viewers? ¡Pues!